1916, el líder de la Unión Cívica Radical, Hipólito Yrigoyen, es ungido primer mandatario en las primeras elecciones presidenciales bajo la ley Sáenz Peña. Aquel año marca un hito fundamental en la historia. El régimen restrictivo que había regido nuestro país desde finales del siglo XIX da paso a una democracia ampliada, donde vastos sectores de la sociedad pueden comenzar a participar de la vida política. Se instala una nueva forma de entender y hacer la política. Y eso es lo que vamos a mostrar y a analizar en el programa de hoy. Entre los años 1880 y 1912, la Argentina estaba gobernada por un régimen político cuya principal característica era la restricción de la participación política. Una pequeña élite gobernó por medio del fraude electoral y el control de la sucesión presidencial. En 1886, Miguel Juárez Celman sucedió a Julio Argentino Roca en la presidencia de la Nación. Su gobierno promovió una gran expansión económica, pero favoreció la especulación, la corrupción y los negociados. El grupo ligado a Juárez Celman monopoliza los principales resortes del poder y desplaza, así, a los sectores del Partido Autonomista Nacional, liderados por Roca. La inmensa concentración de poder en manos del presidente termina de consolidarse cuando Juárez Celman asume, además, la conducción del PAN. Hacia 1889 crece la oposición a Juárez Celman y diversos sectores, contrarios al gobierno, crean una coalición a la que denominan Unión Cívica. La lideran dos figuras de enorme prestigio político, Bartolomé Mitre y Leandro Alem. El orden conservador comienza a ser impugnado. Con el apoyo de grupos de terratenientes, de católicos disconformes y jóvenes universitarios, la Unión Cívica comenzó a organizar reuniones abiertas, los mitines, en los que se denunciaron los negociados y la corrupción del gobierno. En estas reuniones se comenzaron a cuestionar los fundamentos mismos del sistema político y a reclamar el sufragio libre. En 1890, en medio de una fuerte crisis económica, la Unión Cívica Radical, con el apoyo de algunos grupos militares, protagoniza en este lugar un episodio histórico que persigue el derrocamiento del gobierno. En la época se lo conoce como la Revolución del Parque, posteriormente como la Revolución del 90. Yo diría que la Revolución del 90 es el momento iniciático del radicalismo como partido político. De hecho, 2 años después se instituye como tal y es el primero que aparece en el territorio político argentino. Este interés de proponer seguir este eje de la causa contra la corrupción del régimen es el arma de batalla del radicalismo del 90 en más. Si bien la Unión Cívica se presentó en un principio como una organización que impugnaba la legitimidad del régimen oligárquico, las diferencias respecto de qué posición tomar frente al gobierno provocaron su división 2 años después de la Revolución del Parque. El sector conducido por Mitre recibió el nombre de Unión Cívica Nacional y buscó establecer acuerdos con algunos sectores del oficialismo. El grupo que siguió a Alem se mantuvo en la intransigencia y resistió al régimen fraudulento. De esta forma, nació la Unión Cívica Radical. Si usted recuerda, de 1880 hasta 1900, hasta la llegada de Yrigoyen, en el 16 había un solo partido, el Partido Autonomista, que entre ellos decidían quién votaba, quién no votaba. Había una liga de gobernadores, los senadores eran, hoy diríamos, truchos, es decir, se elegía, era muy restringido el grupo que elegía. Pero hay otro partido, fruto también de este imaginario liberal, imaginario de progreso, surgido del mismo país agroexportador, que es el radicalismo, que dice, la posibilidad que nosotros tenemos de llegar al poder es que se amplíe esta ciudadanía.
La Unión Cívica Radical es el primer partido moderno de la Argentina. ¿Cómo lo logra? Constituyendo una organización permanente que relaciona de manera estrecha a los dirigentes con los militantes. Y además se va extendiendo una serie de comités, una red de comités, que paulatinamente va creciendo y que entonces le da a la UCR representatividad a nivel nacional. El radicalismo es quizás el primer partido moderno de la sociedad argentina. Cuando digo de partido moderno, digo de un partido que responda a las transformaciones sociales, culturales y políticas que el capitalismo está produciendo a nivel mundial. Es decir, es un partido de cuadros, es un partido con una organización interna, es un partido que se extiende a nivel nacional, es un partido que crea la estructura del comité, es un partido que hace del puntero parte central de su maquinaria política, es un partido que está formado por distintos grupos sociales, es un partido que hace de la lucha ideológica parte de su discurso, pero a su vez también la práctica cotidiana parte de su acercamiento a las masas. A diferencia de los partidos socialistas o ciertos partidos anarquistas que hacían de la lucha ideológica la principal arma con la cual ganarse la adhesión popular, Partido Radical, justamente como un partido moderno, es un partido de cuadro, es una maquinaria electoral. Luego de la Revolución del 90, el radicalismo se extiende a distintas ciudades del país. La figura de Hipólito Yrigoyen comienza entonces a destacarse, haciendo hincapié en las cuestiones relativas a la pureza del sufragio, la vigencia de la Constitución y las autonomías provinciales. Yrigoyen se niega a realizar acuerdos con los grupos gobernantes y su intransigencia se manifiesta en la abstención electoral. Yrigoyen se convierte en la figura central en cuanto se organiza el partido en el 92 y su arma primera es la abstención. Él habla con toda la gente, él es una figura muy respetada por todos, pero no consiente, no interviene, lo cual le crea muchos enemigos porque piensan que actuando en política es la manera de actuar y no que se queda en la retórica. La firmeza y la intransigencia del Peludo, apodo con el que se lo conocía a Yrigoyen, lo transformaron en una figura extremadamente popular. En el año 1904, Hipólito Yrigoyen asume la jefatura del Partido Radical. A partir de ese momento, el radicalismo crece con la incorporación de los sectores medios urbanos, integrados en su mayor parte por los hijos de los inmigrantes. La acción revolucionaria de los radicales incide en el nacimiento de una corriente reformista. Y quienes integran esta corriente creen necesario influir en los sectores gobernantes para que estos modifiquen sus prácticas políticas. Por eso impulsan un proceso de cambios que culmina con la sanción de la Ley Sáenz Peña. ¿Qué quiere decir Ley Sáenz Peña? Es una ley que hace el voto universal. Atención, cuando decimos universal es a los hombres, a los varones. Hay que esperar hasta el gobierno peronista, Eva Perón, para que las mujeres voten. Es un voto en el cual los hombres van a votar. Segundo, con un padrón, porque antes no había padrones. Ahora, para haber padrones, ¿qué tuvo que haber? Un lugar en el cual uno se pudiera inscribir. Ahora, ¿dónde se inscribían los hombres en aquella época y casi hasta el día de hoy? En el registro que hacían las Fuerzas Armadas. Entonces usted va a empezar a ver que estas Fuerzas Armadas empiezan a tener una presencia más importante, porque el registro que lleva el nombre de los que tenemos que votar está guardado por las Fuerzas Armadas. Tiene que ser obligatorio, con esto es el intento de ese Estado de ampliar la ciudadanía, y tiene que ser secreto. Hasta ese momento, las votaciones que había se juntaban en un grupo, sobre todo en las parroquias, iban y votaban y todo el mundo sabía quién votar. Esta ampliación de la ciudadanía y la apuesta de este partido radical a los votos es la que permite la llegada de Yrigoyen en el 16 y a partir de ahí un proceso que hay que esperar hasta 1989 que deje de quebrarse. ¿Qué quiere decir? La posibilidad de que un partido democrático acceda al gobierno de signo distinto al partido que estaba antes, hay que esperar a la alternancia entre el gobierno de Alfonsín y el gobierno de Menem.
Irigoyen asume la presidencia en octubre de 1916 y está dispuesto a aceptar el desafío de sostener el sistema democrático. Pero los conservadores seguían siendo muy fuertes. Fuertes porque controlaban las provincias, fuertes porque tenían presencia en las universidades, fuertes porque controlaban el Senado. ¿Qué imagina entonces el líder radical para enfrentar esa resistencia? Diversas estrategias. Una de ellas, intervenir las provincias. El radicalismo tiene una tensión entre su gestión de gobierno a escala nacional con la que discurre por los planos provinciales y que se va a traducir en una práctica política bastante persistente a la que sobre todo Hipólito Yrigoyen recurre con bastante asiduidad, que es la intervención federal, y sobre todo la intervención federal por la vía del decreto presidencial, del decreto del Poder Ejecutivo, y no por la ley sancionada por el Parlamento. Por otro lado, las intervenciones federales no van dirigidas solamente contra las provincias gobernadas por los conservadores, sino en muchos casos contra aquellas gobernadas también por radicales que mantenían una posición desafecta en relación al Poder Ejecutivo. Ya en los primeros años de gobierno, Irigoyen comenzaba a tener dificultades. Por un lado, debía conservar el modelo de organización económica que naturalmente beneficiaba a los sectores tradicionales, pero por otro lado, debía conservar el apoyo de los sectores populares del medio urbano, que lo habían votado. Durante los 2 primeros años de gobierno, el radicalismo propuso distintos proyectos de ley para mejorar la situación de los chacareros arrendatarios y los sectores medios urbanos. Sin embargo, la mayoría de estos proyectos fueron resistidos por los sectores conservadores. Irigoyen recurrió a la creación de cargos en la administración pública para mejorar la situación de los sectores medios. Esta política le significó la oposición de otros grupos sociales y la crítica de la dirigencia conservadora. Hay un hecho central en aquellos años, y es la reforma universitaria de 1918. El irigoyenismo apoya a los estudiantes cordobeses que propiciaban un cambio en el manejo institucional de las universidades, que estaban en manos de los sectores de la élite política tradicional. Irigoyen apoya a los estudiantes y de esta manera busca desplazar, es una estrategia del radicalismo, a los sectores conservadores que dominaban las instituciones públicas. En 1918, los estudiantes de la Universidad de Córdoba organizaron una serie de huelgas con el objeto de introducir cambios en la forma de gobierno de las universidades, en los planes de estudio y en los mecanismos de acceso a los cargos docentes. La reforma universitaria de 1918, la reforma de Córdoba, es un movimiento que aparece en esta universidad, la más antigua del país, reclamando una democratización de la propia universidad y por extensión del conjunto universitario argentino, a partir de algunas demandas muy específicas que los jóvenes universitarios cordobeses plantearon en ese momento, vinculados sobre todo a la posibilidad de hacer de la universidad un espacio donde circulasen libremente las ideas, donde la controversia fuese posible y sobre todo se terminase con lo que ellos llamaban, como escribieron en el manifiesto liminar, los restos del siglo XIX que todavía perduraban en la universidad cordobesa. Los estudiantes exigieron la autonomía de las universidades y en 1918, con el apoyo del gobierno radical, se modifican los planes de estudio, las formas de enseñanza, los criterios de ingreso y la estructura de gobierno, permitiendo la participación de los propios estudiantes en los consejos directivos. Pero por otro lado, apuntaban también a una renovación del claustro docente y a una participación de los estudiantes y de los graduados en el gobierno de la propia universidad. En este sentido, la demanda del gobierno tripartito y paritario se va a convertir en una bandera central de la reforma desde 1918 en adelante. Movimiento con las características que adquirió y su proyección continental solamente era posible en un contexto como el de Córdoba. Primero como reacción frente a una dominación
podemos llamar político-ideológica, en el plano educativo, que es en buena medida tributario de la presencia dominante de la Iglesia Católica en la ciudad de Córdoba, y por el otro lado, por el fuerte carácter, o por lo menos el marcado carácter internacional que la Universidad Cordobesa tenía y tiene todavía, en la medida en que era receptáculo de jóvenes provenientes de otras provincias e incluso de otros países. El impacto de la reforma universitaria llegó a otros centros universitarios del país. La democratización del gobierno de las altas casas de estudio y la reforma de los planes de enseñanza hacen que los estudiantes intenten destrabar las barreras que impedían el acceso a la obtención de los títulos profesionales. La idea de que la reforma universitaria se vincula con el ascenso de las clases medias en el plano societal e incluso en el plano político y sus demandas de acceso a la universidad es parte de la dialéctica y de la dinámica que adquiere el movimiento después que el gobierno de Irigoyen le presta su fuerte apoyo mediante la intervención en la gestión ministerial en la propia Universidad de Córdoba, tratando precisamente de encauzar el movimiento en buena medida en favor de las propuestas de los estudiantes. El impacto de la reforma universitaria en América Latina entonces es, dicho sintéticamente, doble. Por un lado, afecta la idea de organización de las propias universidades, y en todos los lugares donde aparecen manifestaciones de ella, aparece siempre como un movimiento con intencionalidad de democratizar la enseñanza universitaria. Los intentos reformistas de Irigoyen chocaron contra serios problemas económicos. No hay que olvidarse que además su gobierno cae de lleno en la Primera Guerra Mundial. Esa guerra afecta fuertemente al sistema agroexportador argentino. Caen las exportaciones agropecuarias, disminuyen las inversiones extranjeras y, naturalmente, comienzan a faltar insumos para la industria local. Esto lleva a la depresión del salario y a la caída de la actividad económica. La guerra deterioró las condiciones de vida de los trabajadores y agravó la relación entre obreros y dueños de fábricas y talleres. Irigoyen sostuvo una política conciliadora que intentó arbitrar entre obreros y patrones. El gobierno radical consideró entonces a los sindicatos como representantes de los obreros. La guerra concluye en 1918, pero por supuesto, ni las exportaciones, ni los salarios, ni el conjunto de la economía se recuperan de manera inmediata. Y es esa situación económica la que hacia finales de la década del 10 deriva en hechos de violencia social. Hacia fines de 1918, una ola de huelgas y manifestaciones llevadas adelante por los trabajadores de los puertos y los frigoríficos comenzó a extenderse. En principio, el gobierno radical procuró mantener una política de conciliación entre trabajadores y grupos patronales. Irigoyen se negaba a utilizar la policía o las fuerzas armadas para reprimir a los huelguistas. En enero de 1919, los obreros de los talleres metalúrgicos Bacena, ubicados en el barrio de Nueva Pompeya, se declararon en huelga en reclamo por los bajos salarios. Gran cantidad de mujeres y de niños se encontraban entre ellos. Frente a la represión, los obreros desafiaron a la policía y el pánico se apoderó de la ciudad. Finalmente los huelguistas fueron reprimidos y esta represión dejó como saldo 4 obreros muertos y una gran cantidad de heridos. Buenos Aires vivió entonces la llamada Semana Trágica. La Semana Trágica constituye, mirada en perspectiva histórica, uno de los episodios, junto con el Cordobazo de 1969, de mayor violencia en el enfrentamiento entre trabajadores y fuerzas represivas en Argentina. La Semana Trágica de enero de 1919, que en realidad comienza como una huelga en diciembre de 1918 en los talleres metalúrgicos de Bacena, en la capital federal,
se convierte rápidamente en un movimiento que toma la adhesión de otros trabajadores que adhieren a las demandas de los metalúrgicos de Bacena, se entrecruza notablemente con el conflicto en el interior de la clase obrera organizada argentina entre sindicalistas, anarcosindicalistas y socialistas, que tienen una diferente percepción no solo de la lucha obrera, sino de la relación de la clase obrera con el sindicato, con los partidos políticos y con el Estado. Por un lado, la idea que difunden fuertemente los anarquistas y que grupos del poder comparten, que es la inminencia de la revolución social. Y en este sentido, los anarquistas están fuertemente convencidos de que la revolución social está próxima, así lo dicen además sus volantes, pero también los grupos burgueses, los grupos del gran poder económico y político, piensan que esto es factible. No hay que olvidar que el impacto de la revolución rusa está muy presente todavía para una sociedad que además ya fue sensibilizada por la revolución mexicana de 1910-1911. Los sucesos de 1919 provocaron la reacción de los grupos más autoritarios de la élite porteña, que en algunos casos se armaron y participaron en la represión de la huelga. Ante el temor a la expansión entre los trabajadores de las ideas revolucionarias que se agitaban en Europa, los grupos que proclamaban la defensa de la nacionalidad argentina se organizaron en la llamada Liga Patriótica. La Liga Patriótica es un grupo paramilitar que opera no solamente para reprimir a los obreros huelguistas, para reprimir a núcleos judíos, más allá de que no tenga una declaración explícitamente antisemita, pero en la práctica esto así ocurre, y sobre todo está pensado como un mecanismo que vaya mucho más allá de la acción puntual de reprimir a obreros en huelga y de proveer de crumiros o de rompehuelgas a los empleadores que se ven afectados por sus trabajadores precisamente en huelga. Los hechos de la Semana Trágica y posteriormente la represión a los trabajadores rurales de la Patagonia debilitan al gobierno de Irigoyen. Hay desconfianza en los grupos tradicionales, otra vez, se sienten amenazados. Irigoyen no les ofrece garantías suficientes. Y en 1922, en las nuevas elecciones presidenciales, la Unión Cívica Radical elige como candidato a un antiguo dirigente de notable vinculación con los sectores tradicionales, Marcelo Torcuato de Alvear. Pero este proceso lo vamos a analizar en la próxima emisión de UBA 21.